Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esto que es Más Cultura. Hoy vamos a charlar con alguien que se dedica a la museografía y bueno, él tiene mucho que contarnos acerca de cómo se conserva una colección de obras, cómo es que se traslada, cómo es que se gestiona que llegue a algún lado, en fin, todo lo que tenemos que saber sobre, en este caso, la colección Diego Rivera, nos lo va a explicar en un momento. Él es Sergio Rosete y vamos a charlar sobre conservación y museografía en esto que es Más Cultura. En el estado de Veracruz tenemos una colección muy valiosa. En el gobierno del estado le denominan la joya de la corona, que es la colección Diego Rivera. Para los especialistas, la segunda colección más importante de este artista mexicano en el mundo entero, por la diversidad de temas, de técnicas, de estilos que la conforman. Hay otra mucho más numerosa, que es la del Museo Dolores Olmedo. Son 150 obras las que ellos tienen, nosotros tenemos 37, pero sin duda la nuestra es la más completa. Para garantizar su preservación, el Museo de Arte del Estado de Veracruz, para poder albergar esta colección, en el 2002 fue acondicionado con la infraestructura de punta que nos garantizara las condiciones ambientales para la conservación de la colección. Tenemos la humedad controlada, luego temperatura controlada, la iluminación controlada y con eso estamos garantizando su preservación. Hay más de una manera de originar una colección de obras de un artista. Para empezar, uno puede gestionar, buscar, adquirir incluso la obra que se haya hecho sobre algún solo tema, sobre alguna sola modelo, en fin, puede ser que también que sea una colección particular que alguien se encargue de prestar a diversos museos y galerías del mundo, o a veces los museos son la casa de una colección en particular, ya sea por adquisición del Estado o que esta galería, este museo o el Estado mismo aparezca en el testamento del artista. Este es el caso de la colección Diego Rivera. Tiene su casa en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, que está ubicado en la ciudad de Orizaba, y a la par que tiene esta exposición de manera semipermanente, también tiene otras colecciones con otras galerías y vale la pena que se den una vuelta si tienen la oportunidad de hacerlo. En la ciudad de Orizaba se encuentra uno de los museos más importantes del estado de Veracruz, el Museo de Arte del Estado. Este se encuentra en un edificio cuya construcción data de mediados del siglo XVIII. En sus orígenes, el edificio servía para los religiosos, que le conocían como el Oratorio de San Felipe Neri. Sin embargo, los daños sufridos en la construcción a causa de temblores y cambios en el clima político y social de entonces obligaron a los sacerdotes a abandonar el recinto. Durante los años siguientes, la construcción sirvió como orfanato, hospital y cárcel. El terremoto de 1973 dejó en completo abandono al edificio al destruirlo en su mayoría. Fue hasta el año de 1989 cuando comenzaron las labores de reconstrucción del recinto, mismo que fue inaugurado en 1992 para finalmente ser convertido en espacio cultural. A lo largo de sus 8 salas se exhiben más de 700 obras de los más importantes artistas mexicanos.
Las obras que se exhiben en el museo abarcan desde la época virreinal hasta la contemporánea. Cada obra pertenece a destacados pinceles mexicanos. En la colección destaca la presencia de más de 30 obras de Diego Rivera, donadas por el mismo artista al gobierno de Veracruz, en agradecimiento de la beca que le permitió viajar a Europa. Asimismo se encuentran obras de los maestros José María Velasco, Miguel Cabrera, José Justo Montiel, Salvador Ferrando, e incluso se encuentra una litografía del ferrocarril mexicano y una del Pico de Orizaba, obra del naturalista Alexander von Humboldt. La relevancia del Museo de Arte del Estado de Veracruz se encuentra en la magnífica obra pictórica que alberga, por su valor estético, cultural e histórico, así como por el recinto mismo, patrimonio arquitectónico del Estado. Esta colección, por su importancia, es solicitada en todo el mundo. Unas obras están solicitadas para viajar a Génova, Italia. En el 2014-2015 tenemos una itinerancia por todo lo que es Asia-Pacífico, China, Japón, Singapur, Corea. Ha sido la Embajada de México en Beijing, un amigo de nosotros, Pedro Eliud, quien dio inicio a esta propuesta de hacer un intercambio, de llevar allá a Diego Rivera, y a partir de esto las otras embajadas del Oriente se interesaron en la colección y de ahí surge esta itinerancia. Entonces la colección Diego Rivera visitó no nada más Beijing, después Singapur y después Seúl. Y entonces esto es lo que sucede, se va ampliando el recorrido, se va haciendo más grande la itinerancia. Es una gran oportunidad también para el pueblo chino, el pueblo seulita y el pueblo de Singapur de conocer a Diego Rivera, que es uno de nuestros más grandes artistas mexicanos. Para que el préstamo de esta colección sea autorizado, bueno, la institución solicitante tiene que cumplir muchísimas condiciones. En primera, que sea una institución con un gran reconocimiento. En segunda, que tenga una colección que nos puedan facilitar en intercambio, porque no es posible que despojemos a los veracruzanos de este patrimonio, que lo saquemos del estado del país sin ningún beneficio para los veracruzanos. Entonces es una política del gobierno del estado, de la dirección del Instituto Veracruzano de la Cultura, traer en contraprestación una colección de la misma calidad de la de que estamos nosotros facilitando en préstamo. Mira, de los intercambios más importantes que se recuerdan sin duda en el estado de Veracruz, no solamente en Jalapa, fue el intercambio que se hizo con el Museo Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá. Vino una colección de Fernando Botero que se llama El Dolor de Colombia y una gran parte de la colección Diego Rivera, de manera conjunta con otras piezas de Frida Kahlo y piezas del Munal. Visitaron este Museo Nacional de Colombia en Bogotá, que es muy importante. Otro intercambio también que fue muy enriquecedor en todo sentido fue cuando recibimos la colección del Museo de Omaha. Ellos enviaron a cambio una colección de pintura europea del siglo XIX, pintura espléndida, pintores europeos de mucho renombre, y la colección Diego Rivera estuvo en el Museo de Omaha, un edificio nuevo, espectacular. Y bueno, ahora la colección Diego Rivera estuvo en el NAMOC, el Museo Nacional de Arte de China, en Beijing, y a cambio recibimos 3 grandes colecciones en Jalapa. A la Pinacoteca Diego Rivera viene una colección de 40 piezas realizadas en tinta china, que es una de las técnicas ancestrales de China,
pero realizada por artistas contemporáneos, artistas jóvenes que están trabajando ahora en esta técnica, renovando el sentido de esta pintura en tinta china a color, tinta china en blanco y negro también, y 10 esculturas en diferentes materiales, madera, metales, cerámica. A la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa vienen también 10 esculturas en diversos materiales, en una versión, digamos, más contemporánea de la escultura que hoy se hace en China, y una colección de 40 grabados. Eso fue obra gráfica realizada en diferentes técnicas, xilografía, litografía, serigrafía. La colección que recibe el Ágora de la Ciudad es sin duda una colección espectacular porque son 85 máscaras y son también máscaras tradicionales realizadas en madera, con textiles, en algunas resinas, y son estas máscaras tradicionales que alguna vez seguramente recordamos haber visto en alguna ópera, pero también son realizadas por artistas contemporáneos que retoman esta tradición de las máscaras. Es de verdad una colección espectacular que se divide en dos ejes temáticos. Uno es religiosidad y otro es ópera. Al visitar un museo, usualmente un espectador concentra su atención en el trabajo del artista. Esto también puede ser en una galería, por pequeña que sea. No estamos acostumbrados a apreciar el trabajo que pudo haber llevado a cabo tanto el gestor, que hizo toda la promoción, como el museógrafo, que es a fin de cuentas quien decide cómo se dispone cada una de las obras que estamos viendo. Esto puede tener varios propósitos. Alguna colección puede estar enfocada a contarnos una historia, a mostrarnos las etapas por las que ha pasado el artista o a explicar quizá algún periodo de la historia a través de la obra de ciertos artistas. En fin, las posibilidades no tienen límite. Y a todo esto hay que agregarle lo que el museógrafo tiene que saber sobre la colección, la manera en que se tratan las obras, toda la logística que involucra el transporte, el préstamo, etc. Tenemos muchísimos cuidados que atender desde la salida de la obra. Vienen especialistas del Instituto Nacional de Bellas Artes a hacer un levantamiento de cuál es el estado de conservación en el que se encuentran las obras antes de descolgarlas de su clavo en el Museo de Arte. Posterior a ello, se contratan los servicios de una empresa especializada que embale cada una de las piezas y que garantice que no va a sufrir ningún daño durante su traslado, sea terrestre, marítimo o por aire. La obra tiene que ir acompañada cada 10 obras de un comisario, es decir, de un responsable que conozca las condiciones de manejo, las condiciones de exhibición de cada una de ellas, y no pueden ir más de 10 obras en un embarque porque todas las obras de la colección Diego Rivera están catalogadas como Patrimonio de la Nación. Cada una de ellas es un monumento histórico, entonces no pueden dejar 10 monumentos históricos, más de 10 monumentos históricos juntos. Así, cada cargamento va acompañado de un responsable, de un especialista. Las tres colecciones viajan en avión desde Beijing mediante el servicio de una empresa transportadora especializada en trámites aduanales y en conservación de obras de arte específicamente también. Llegan a la Ciudad de México y van a estar ahí 3 días para aclimatizar. Después se trasladan vía terrestre a la ciudad de Jalapa y también durante por lo menos 24 horas se van a aclimatar las piezas. Después vamos a empezar a abrir cajas, empezamos a desembalar y hacemos un dictamen de conservación para conocer cuál es el estado en el que llegan las piezas y si no hubo algún cambio durante su traslado. Confirmado que las piezas están completas, que no ha habido ningún daño, ningún deterioro, empezamos ya a hacer una distribución de piso y entonces procedemos a colgar la obra. Pero previamente hemos trabajado ya de manera conjunta con los chinos arduamente en un proyecto museográfico para cada uno de los espacios, entonces sabemos ya en qué lugar va cada pieza. Sin embargo, al recibir la obra suceden cambios. Cuando ves la obra en vivo, sucede que podemos decir, esto queda mejor acá, esta queda mejor al principio del
de la sala, es más vistosa, la gente le va a dar más gusto verla. Habrá otra que invite al público a seguir el recorrido y esa es la idea. Pensamos siempre en el público, trabajamos para el público porque queremos que desde la primera sala tenga un impacto interesante y que continúe su recorrido con ese mismo interés hasta el final. Para conocer la obra de un artista plástico, uno puede apelar a muchos recursos. Hay los libros de texto, hay las clases universitarias y principalmente, y a lo largo de la historia, se ha apelado a los museos, que bueno, tienen que ver también con la crítica de arte, con las recomendaciones que hacen las personas que saben. Incluso ellos han sido quienes bautizan a las vanguardias que más conocemos. Y en este caso, Rosete con Diego Rivera se ha encargado de que no solamente conozcamos el trabajo del Diego Rivera, que es un revolucionario, sino también cómo fue modificando su estilo y qué otros temas fue llevando a cabo. Otro de los cuidados que tenemos que tener es en la reproducción de la colección. En este caso de la colección Diego Rivera, la colección es patrimonio de los veracruzanos, es propiedad del gobierno del estado, pero recordemos que por decreto presidencial de 1959, toda la obra realizada por el insigne artista mexicano Diego Rivera es patrimonio de la nación, por lo cual los derechos de autor son del Banco Nacional de México. Para poder reproducir la obra y difundirla tenemos que contar con una autorización de los dueños del derecho de autor que establece la facilidad siempre y cuando la difusión sea sin fines de lucro, solo para difusión del trabajo del maestro Diego Rivera. Una vez que llega la colección a su sede, bueno, ahí ya viene el involucramiento de todos los demás profesionistas para su exhibición. Son los investigadores que dan la lectura que se le quiere dar en particular a la colección. En nuestro caso, la colección Diego Rivera, esa es una de sus fortalezas, que tiene por lo menos 5 lecturas, 5 formas de exhibirla, no necesariamente cronológica. La podemos manejar desde el punto de vista de técnica, ya que en la colección tenemos acuarelas, tenemos dibujos, óleos, collage, es muy diversa. Tenemos estilos también, los curadores pueden hacer un acomodo de la colección dependiendo del estilo, desde el punto de vista del estilo o de la temática. La colección tenemos al Diego Rivera revolucionario, tenemos al Diego Rivera retratista, tenemos al Diego Rivera de contenido social. Es ahí donde viene la parte de los curadores, los investigadores, y le darán la lectura que ellos crean más conveniente para el público al que está enfocada la colección. Una vez que ellos definieron, vienen los museógrafos, que aunado al trabajo del conservador, en el que no basta colocar la obra para que sea bonita, sino tenemos que colocarla para que luzca, pero también para garantizar que se conserve. Muchas veces los museógrafos ponen la obra donde le dé más luz, sin embargo el conservador marca la pauta porque dice que luce muy bien, pero con eso estamos decolorando los pigmentos, con eso estamos resecando el soporte, que puede ser en papel, puede ser en tela. Entonces tiene que haber un diálogo para que la exhibición sea en las mejores condiciones. Y posterior a eso, pues ya viene el trabajo de los comunicólogos, de los especialistas en mercadotecnia, para que la difusión de este proyecto pues sea lo más amplio posible. Es un intercambio muy importante, no nada más porque representa la oportunidad de que los grandes públicos conozcan colecciones de arte contemporáneo chino. Es la primera vez que estas colecciones visitan tierras mexicanas, pero además representa también la apertura a una serie de intercambios a futuro que seguramente vendrán, intercambios académicos, culturales, de amistad, de turismo y sobre todo fortalecer estos lazos entre ciudades como Beijing y Jalapa, pero también entre países como China y México. Vamos a escuchar un poco sobre Diego Rivera y continuamos aquí en Más Cultura.
El camino que Diego Rivera emprendió para convertirse en el más representativo de los muralistas mexicanos comenzó cuando tenía apenas 19 años de edad, y gracias a diferentes pensiones del gobierno, le sería posible ir a España a estudiar el arte a partir de las obras de maestros como El Greco, Goya y Bruegel. Viajar por el antiguo continente le permitió conocer artistas como Eduardo Chicharro, Ramón María del Valle Inclán, Pablo Picasso, Paul Cézanne y Angelina Beloff, pintora con quien establecería una relación de 10 años. Tras viajar a Italia para estudiar el arte renacentista, Rivera regresa a México para participar en las campañas educativas emprendidas por Vasconcelos, mismas en las que participaban otros artistas mexicanos como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. Eran ya inicios de la década de los 20 cuando Diego Rivera comenzó a pintar su primer mural, La Creación. Este marcaría la carrera del artista, pues su tema central, la formación de la raza mexicana, andaría sendas que ya marcaba Vasconcelos con la raza cósmica. La marcada ideología política de Diego Rivera le haría un representante del movimiento muralista mexicano y latinoamericano, pues el motivo recurrente de su pintura era siempre la realidad nacional. Entre los muchos murales que Rivera creó, destacan el del Palacio de Cortés, el de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y el de Palacio Nacional de la Ciudad de México. En este último plasmó un ciclo narrativo de la historia del país, desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XX. La tercer boda de Rivera llegaría en 1929. Su matrimonio con la pintora Frida Kahlo coincidiría con su expulsión del Partido Comunista Mexicano y su viaje a los Estados Unidos. Las pinturas más destacadas de aquel viaje se encuentran en el San Francisco Art Institute y el Instituto de Artes de Detroit. De este viaje surge también uno de los sucesos más controvertidos en la vida de Rivera. John D. Rockefeller Jr. contrata al muralista para pintar el lobby del edificio principal del Rockefeller Center. El mural provocó la reacción de la prensa y el gobierno estadounidense al incluir un retrato de Lenin. El mural original fue destruido. Más tarde, Rivera reproduciría El hombre en el cruce de caminos en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes de México. Una de las experiencias más dolorosas en la vida de Diego Rivera fue la muerte de su primer hijo, vivencia que Elena Poniatowska reflejaría en la novela Querido Diego, te abraza Kiela. La década de los 50 otorgó a Diego Rivera con el galardón del Premio Nacional de Ciencias y Artes de México. En esta década también crearía el mural La Universidad, la Familia Mexicana, la Paz y la Juventud Deportista en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, y también lo enfrentaría en 1957 con la muerte de Frida Kahlo. También en los 50, Diego Rivera creó una de sus más grandes obras. El mural se encuentra en el Teatro de los Insurgentes y con sus colores y formas representa el teatro, la estratificación y la religión de la sociedad mexicana. Diego Rivera falleció el 24 de noviembre en el actualmente conocido como Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, en la Ciudad de México, cuya calle adyacente lleva el nombre del muralista. La recomendación siempre es volver una y otra vez a un museo, a una exposición, y no tratar de ver en una sola visita toda la muestra, porque nunca vamos a poder apreciar en su totalidad a una colección si lo hacemos en una sola visita. Dediquémosle a una obra en particular un día, veamos el color, cómo está construida, con qué técnica,
cuál es la composición, qué es lo que nos quiere transmitir el artista. Platiquemos, dialoguemos con 1, 2, 3 obras. Al siguiente día regresemos con otra y así apreciaremos mejor a una exposición o sacaremos mejor provecho de una visita a un museo. Hemos estado charlando con Sergio Rosete y también hemos estado charlando sobre la importancia que tiene la museografía en las exposiciones que hay en las galerías, en las salas, para qué nos puede servir, etc. Y bueno, ahora que sabemos todo esto, la próxima vez que vayamos a una inauguración, a una exposición, en fin, podemos apreciar, incluso calificar nosotros mismos si la obra está ordenada de la mejor manera posible, si se quiere decir algo, hay que tomar en cuenta que está ordenada de la manera en que lo está, muy a propósito. Cada una de esas piezas fue elegida para ocupar ese espacio por alguien y, bueno, es nuestra tarea descifrar por qué y sobre todo si está bien hecho. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.